Que la paz de Dios sea con todos ustedes. En esta ocasión abordaremos el tema de la lección 6 de este semestre, que se titula Requisitos a los sacerdotes. El verso para memorizar dice: Tus sacerdotes se vistan de justicia y regocíjense tus santos. Salmo 132:9. La lectura base es algo extensa. Si te es posible leerla, busca los capítulos 21 y 22 de Levítico, de donde se extrajo el contenido de esta lección. Es importante reflexionar en que Jehová, el Dios de Israel, no tiene la condición de nosotros, pues nosotros podemos enfermarnos, nos podemos ensuciar y contaminar con diferentes cosas. Cuando hablamos de contaminar algo, estamos tratando de hacer ver que algo ha alterado en forma negativa la pureza de las cosas. Tú habrás escuchado que se puede contaminar el aire. ¿Cómo lo podemos contaminar? Con cualquier cosa que quite la pureza del aire, ya sea con humo, cosas que produzcan un olor desagradable, etc. El agua puede ser contaminada con detergente, con basura, con cualquier tipo de desechos que quiten lo limpio al agua. Así, todas las cosas se pueden contaminar, desde las cosas que podemos ver o tocar hasta las cosas que no podemos ver. ¿Se te ocurre algo que no podamos ver y que podamos alterar? ¿Qué te parece el amor? El amor no lo podemos tocar. Sin embargo, lo podemos sentir, y en muchas ocasiones podrás escuchar de que hay amor puro. Pero así como existe el amor puro, también existe el amor que ya está alterado, o también puedes decir que ya está contaminado. Piensa en el amor que un hijo le tiene a sus papás. No hay nada especial que pueda decir que es la razón por la cual quiere a sus papás, ya que, aunque los papás regañen a los hijos, en algunos casos los castiguen, los hijos quieren de manera sincera a los papás. Cuando los hijos crecen y ya son más grandes, si no son buenos hijos, pueden cambiar el sentimiento por ellos y decir que incluso quieren a sus papás, pero ya le agregan una condición. Por ejemplo, pueden decir: yo quiero a mi papá porque me compra mis juguetes. ¿Esto qué significa? ¿Que si no le comprara juguetes no lo querría? Tú mismo puedes pensar que las cosas contaminadas no son buenas. Piensa un momento. Cuando tienes sed y te ofrecen un vaso con agua, de aquella que nace de un manantial, limpia y fresca, ¿no la disfrutas mucho? Sabe muy bien, ¿o no? Pero, ¿qué pasaría si te ofrecieran a beber un vaso con agua sucia? ¿Lo tomarías? ¿Se disfruta un vaso con agua contaminada? De igual forma, cuando estás en el campo, lejos de una ciudad y respiras el aire limpio, no falta que alguien diga que es muy rico el aire puro y fresco. ¿Se siente igual cuando en la ciudad pasas junto a un camión que echa mucho humo? ¿Haces lo mismo y tomas mucho aire con todo el humo para disfrutarlo? Por otro lado, cuando tienes amigos que se llevan bien contigo, juegan y a veces se enojan, pero más tarde nuevamente están contigo. Es algo que se disfruta. Incluso pueden estar a tu lado por muchos años. Son amistades de verdad, sinceras y puras. Pero si te encuentras a alguien que está contigo porque le prestas los juguetes, o porque los llevas a tu casa y les das de comer, pero si en algún momento no puedes prestarles tus juguetes o llevarlos a tu casa, se enojan y no se portan bien contigo. No es algo que se sienta bien. Incluso te hacen sentir triste. Esas no son amistades verdaderas. Ahora, debes pensar en lo que te mencionaba en un principio. ¿En quién es Dios? Él no es como nosotros, ya que el amor de Dios es muy distinto a lo que nosotros sentimos por Él. Gracias a Dios, tú tienes vida, y Él te ha dado muchas bendiciones. Nos ha dado todo lo que tenemos, pero me gustaría que te pusieras a pensar si verdaderamente merecemos lo que Él nos da. ¿Conoces los mandamientos de Dios? ¿Has cumplido con todos ellos siempre? Piensa por un momento en los 10 mandamientos que escribió Dios en las tablas de piedra. ¿Has dedicado todos los sábados a Dios?
¿En ningún sábado has hecho otra cosa que no sea alabar a Dios? También, ¿has sido un buen hijo y has respetado a tus papás? Esto significa que nunca les has hecho una grosería, o que nunca les has desobedecido y siempre has hecho lo que te piden. ¿Qué respondiste? Si en algún momento no has cumplido como Dios quiere los sábados, o no has sido un buen hijo, no eres perfecto como a Dios le gustaría. Por lo tanto, debemos de cambiar y hacer las cosas como Él las pide, porque todo lo que se haga para Dios debe ser perfecto, no debe tener defectos y no debe de tener contaminación. En el tiempo antiguo sucedía de la misma manera. Dios escogió a Aarón y a sus hijos para que fueran los sacerdotes. Ellos tenían como trabajo atender las cosas que se hacían en el tabernáculo. Ellos hacían las ofrendas a Dios, hacían los sacrificios para el perdón de los pecados y estaban en contacto con las cosas sagradas. Por lo que, como todo era para Dios, debían ser personas sin defectos. ¿Pero a qué nos referimos sin defectos? Pues nos referimos a las cosas que se pueden ver y tocar y a las que no. Los sacerdotes no debían tener defectos físicos, no podían ser cojos o ciegos, no podían faltarles nada en el cuerpo, tampoco debían tener nada de más. ¿Has escuchado hablar de las personas que nacen con dedos de más? Bueno, es un ejemplo de esta condición, la cual no podían tener los sacerdotes. Por otro lado, tampoco podían hacer su trabajo si estaban contaminados. ¿Y cómo se podían contaminar? Lo primero es estando sucios. Por eso, antes de hacer su trabajo en el tabernáculo, se debían de lavar. También, si estaban enfermos, no podían hacer su trabajo. Debían esperar a estar sanos para hacer sus tareas en el tabernáculo. Los sacerdotes también debían cuidar de no contaminarse tocando cosas inmundas. La palabra de Dios habla de que las personas se contaminan si tocan animales muertos. También si tocan algún reptil, por lo que los sacerdotes no podían tocar nada de eso, y si lo hacían, debían esperar que se limpiaran hasta la tarde de ese día para poder hacer su trabajo. Tampoco podían entrar a los lugares donde tenían a las personas que morían, pues también se contaminaban. Solamente se les permitía estar cuando era su papá, mamá o hermanos directos quienes habían muerto. Es importante que sepas que los sacerdotes debían seguir los mandamientos de Dios en todo momento, pues si ellos se contaminaban haciendo las cosas que otras gentes hacían, no podían ser sacerdotes. Ahora, ellos como sacerdotes debían presentarse sin defectos delante de Dios. Pero así como tú no tomarías agua contaminada o comerías algo echado a perder, las cosas que se ofrecen a Dios deben ser perfectas y no deben tener ningún defecto o contaminación. Finalmente, de todo lo que se ofrecía en sacrificio a Dios en el tabernáculo, era para que comieran las familias de los sacerdotes. Pero si alguien se había contaminado con algo, no podía comerlo hasta estar limpios. Tampoco era permitido que nadie que no fuera autorizado tocara las cosas que eran para Dios, ni tampoco que comieran de aquellas que eran ofrecidas. Únicamente podían hacerlo las personas autorizadas y de ellos aquellos que no se habían contaminado. Es por esto que debes tener en mente que lo que se hace para Dios debe ser perfecto, y que así como presentas ofrendas a Dios perfectas, también tú debes ser un buen hijo de Dios, obediente a los mandamientos que Él nos ha dado. Que Dios te bendiga.